Bienvenidas y bienvenidos, ¿qué tal? Estamos en un espacio donde evitamos el ruido y nos centramos en el mensaje, algo complicadísimo en estos tiempos que corren. Nos gusta analizar la actualidad desde un prisma más sosegado y sobre todo en profundidad, huyendo de esa velocidad que se le imprime actualmente a cualquier tipo de información y que muchas veces solo sirve para ocultar el mensaje o para no contar las cosas como son. Es la propuesta que hacemos siempre en 7 Actualidad, en este espacio de entrevistas que ustedes conocen y en el que hoy vamos a hablar de muchísimas cosas que están sobre la mesa. Hablamos de leyes de género, hablamos de lucha contra el machismo, hablamos de terrorismo y machismo, hablamos de mujer, que en realidad es hablar de toda la sociedad y es hablar de igualdad en definitiva. Lo vamos a hacer con 2 integrantes o miembros, como me han dicho ellas, del colectivo FELMA, Feministas en Lucha de Málaga, que son Remedios Madrazo, ¿qué tal? Madrona. O Madraza. Medrona, madre mía. Yo lo he apuntado aquí y lo he apuntado mal. Madrona. Madrona, exacto. Remedios, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Y también pues hablamos con Mar González. Tu apellido es más fácil. Sí, más común. Bueno. Precisamente estamos en unos momentos de nuevo gobierno en Andalucía. Hoy mismo Juan Manuel Moreno Morilla, el candidato del Partido Popular, que se ha presentado a la investidura, ha dado su discurso. Y esto significa que pueden cambiar cosas o no en Andalucía, también con respecto a las cuestiones de género. No es gratuita esta afirmación porque realmente el Partido Popular ha firmado unos papeles con Ciudadanos y otros con Vox para asegurarse la investidura y en ello se ha tratado el género. Por eso, para empezar, como primera cuestión es ¿cómo veis el momento actual? Bueno, el momento actual no lo vemos demasiado bien, pero bueno, el reflejo de un proceso. Estos señores que han llegado ahora al gobierno de la Junta de Andalucía son herederos de Aznar. Conocíamos ya sus políticas y, bueno, ellos son expertos en manipular, en expandir un discurso del miedo y, por supuesto, en negar la evidencia. Las mujeres habíamos conseguido visibilización, sobre todo. La situación seguía siendo tremenda, sigue habiendo muchísima violencia, una situación muy negativa para las mujeres, pero habíamos dado un paso adelante y estábamos consiguiendo mucha resonancia, los paros, las huelgas generales. El discurso a la contra ha sido evidente y muy rápido. Vox tiene el mismo discurso que el PP, pero sin complejo, mucho más a las claras. Ellos, sin embargo, dicen que hay que darles tiempo, que se está quizá anticipando una protesta que no respeta los tiempos necesarios en democracia para poner un programa sobre la mesa y empezar a gobernar. No sé qué piensas. Son un partido claramente reaccionario que están viniendo a decir lo que ya decía toda la población reaccionaria al movimiento feminista. Entonces ya sabemos por dónde van. De hecho, ya conocemos a los que nos apadrinaban, que era el PP, ¿no? Sabemos cuáles son los tipos de políticas que llevan en contra de los avances feministas. ¿Qué creéis que va a pasar entonces? En Andalucía, ¿no? Claro, para empezar. De momento, ya veremos. Sí. Luego ocurren las municipales y después las generales cuando sea. Sí, claro. Pues, hombre, en principio creemos que va a haber un retroceso, claro. Aunque las leyes que teníamos de género y de igualdad y de violencia no eran perfectas, habían tenido una modificación recientemente, pero las leyes sin una buena dotación presupuestaria, sin un desarrollo, y si no llegan a todas las mujeres a las que le afectan, pues tampoco son la panacea. Pero vamos, evidentemente lo vamos a sufrir, claro, vamos a sufrir en temas como el aborto, vamos a sufrir en temas como educación. En principio, esperamos que no lo sea tanto por la presión que nosotras vamos a mantener. Nosotras no respondemos a ese discurso del miedo con miedo, sino todo lo contrario. Claro, nosotras no nos vamos a quedar calladas frente a ese tipo de política, porque hay una parte de la población que dice, bueno, ¿qué queréis las feministas si en las 37 medidas no toca la ley de violencia de género? Tú puedes dejar una ley y, como decía mi compañera, vaciarla. Como la vacías, pues sin darle una dotación económica suficiente para combatirla. Bueno, en realidad sí la toca, desde el momento que no habla de violencia de género, claro, sino que habla de otros tipos de violencia que evidentemente tienen otro tratamiento, pero que no son violencia de género.
para que se nos entienda, ellos hablan de equiparar en igualdad la violencia de mujer contra hombre, y ese tipo de cosas que realmente rompen el espíritu de lo que es la lucha, ¿no?, contra la violencia de género y por la igualdad. Sí, es verdad que es un discurso falaz, es un discurso manipulador que han conseguido que cale entre la gente, cuando en realidad hablamos de igualdad, nosotros estamos hablando de equidad, de justicia, y eso ya con mucho esfuerzo se había conseguido a través de leyes y de muchas propagandas feministas, que la gente entendiera que es una causa que es justa, no estamos hablando de ser exactamente iguales, sino que si hay colectivos, personas que requieren un tratamiento diferenciado, es justo que sea así. No se puede equiparar la violencia de un familiar, como ellos pretenden ahora, la violencia intrafamiliar con la violencia de género. Quieren volver a incluir otra vez en el ámbito privado lo que ha sido un problema hasta ahora. Hemos conseguido que sea un problema público, es decir, la violencia estructural, la violencia patriarcal que sufren las mujeres no es algo privado, ni mucho menos, tiene una trascendencia y es una cuestión política que debe ser tratada así. De hecho, recientemente el propio Tribunal Supremo, en un acto violento dentro de una pareja, deja bien claro la diferencia que hay, ¿no?, entre la violencia ejercida por un hombre hacia una mujer, o en este caso la respuesta no violenta de una mujer hacia un hombre, ¿no? Y incide en que en el caso de hombre hacia la mujer es siempre violencia machista, ¿no?, y siempre violencia de género. Bueno, siempre, según la ley estatal, siempre que haya habido una relación de pareja o expareja entre ellos, si no, no, claro. En ese caso se daba. Las lagunas que comentabas, sí, ¿no, Remedio? Sí, exactamente. Bueno, la ley andaluza lo ha rectificado, la verdad. Sí. A ver qué pasa con ella, que aunque esta gente haya dicho que no la va a tocar en principio, sabemos que si las cosas le vienen mal, es posible que la toquen también, pero de todas formas, aunque no toquen estas leyes, tocan a muchísimos colectivos afectados, oprimidos. Nosotras defendemos los derechos de las mujeres, pero especialmente defendemos los derechos de las mujeres más desprotegidas, pues migradas, colectivos que pues, son refugiados, todo eso. Sabemos que su discurso precisamente y su acuerdo no es el de mantenerlo aquí en situación legal o de ayudarla a estas mujeres para que tengan una vida con derechos, que es lo que quieren. ¿Por qué cuando se habla de educación diferenciada, educación separada, es un paso atrás? Porque esto hay gente que a lo mejor no lo ve, ¿no? Sí, es un paso atrás porque ¿cuál es la funcionalidad de la escuela? Preparar a las personas, a los niños y a las niñas para la sociedad. En la sociedad no contamos solamente con el 50% de la población, con un sexo. Estas personas se van a criar en un ambiente que no es el real. Eso además lo juntamos con que es una educación concertada en la que ya hay una diferenciación de clase. Entonces encontramos en el que están niños de unas clases pudientes y además solamente de un sexo. ¿A qué tipo de sociedad lo estás preparando? Bueno, que lo respondan, ¿no? Sí, sí. Para la suya. Hoy era el día precisamente del discurso de sus propuestas, ¿no?, programáticas por parte de Juan Manuel Monero Monilla, el candidato del Partido Popular a presidir la Junta de Andalucía, y ha sido el día también de salir a la calle muchísimas organizaciones, tanto feministas como otros colectivos, como también los integrantes de las asociaciones LGTBI, ¿no?, de defensa de los derechos de lesbianas, gays, transexuales, etcétera, ¿no?, para que nos entendamos. Bueno, ha habido también fuerzas sindicales apoyando, ha habido partidos que han apoyado y curiosamente leíamos hoy por parte vuestra, por parte del colectivo FELMA, esa queja porque se ha querido vender que esto es una protesta del PSOE que ha implicado a las feministas, ¿no? Sí. Las feministas llevamos organizándonos muchísimo tiempo en torno a estas ofensivas, entonces nos duele un poco la apropiación o instrumentalización de movimientos feministas, porque estamos por encima de cualquier partido. No es justo, simplemente. Pero no quiere decir eso que nos parezca mal que haya compañeras del Partido Socialista manifestándose con nosotras. Por supuesto, todas las mujeres tenemos que estar unidas en contra de lo que se nos va a venir encima. Sí, bueno, al fin y al cabo, con luz o sombra, los gobiernos del Partido Socialista pues, han creado leyes que han propiciado la igualdad, ¿no? Sí. Entonces... Lo que pasa es que llama la atención, bueno, no llama la atención, es lógico que ahora que pasan a estar en la oposición y que además ven que las cosas van a cambiar bastante, salgan. Yo lo veo también bastante lógico y que saquen todas las fuerzas que tienen a la calle, pero claro.
Lo que tiene fondo es lo que habéis reivindicado vosotras, ¿no? Que no se utilicen vuestras reivindicaciones y el movimiento y la lucha feminista como moneda de cambio político, ¿no? Claro, sí, únicamente por determinados partidos o sindicatos. Es que negociar con nuestros derechos me parece bueno, con como... los derechos de cualquiera. Sí, en este sí. caso hablamos de... Sí, son derechos mujer, humanos. ¿no? Sí. Es que es lo más sucio que se puede hacer en política. Yo le quito derechos a las mujeres y te apoyo. No puede caber esa discusión. Es curioso porque al hilo de estas movilizaciones se ha llegado a escuchar, bueno, salen las feministas y salen los colectivos LGTBI a la calle a defender sus derechos, podéis defenderlos, estaréis contentos, eso está bien, contenta, y se olvida que no son derechos de estos colectivos, que son derechos de toda la sociedad. No sé si lo veis así o no. Sí, sí, son derechos humanos. Se ha conseguido que sean reconocidos como derechos humanos, pero durante mucho tiempo no ha sido así. Claro, los derechos eran los derechos del hombre, así, pero ahora conseguimos que sea así, considerado. Claro, además incluso han introducido el debate de la denominación de familia, ¿no? Y eso también es algo como sangrante, algo que ha costado tanto y tantas vidas ha costado, que la guerra civil y el franquismo, uno de los motivos para poder cargarse a alguien era que era gay, ¿no? Sí. Entonces nos parece que es un retroceso. No podemos... ¿Qué quiere que se llame? ¿Cómo le llamamos a dos personas que se quieren y que tienen descendencia? O dos personas que se quieren simplemente, o tres. Pero bueno, vamos a quedarnos por ahora en dos, poquito a poco. Pero, ¿cómo quieren que le llamemos? Me da igual, no quiero esa respuesta, son familias y ya está. Se ha dicho por parte tanto del Partido Popular como de Ciudadanos que lo que se estaba realizando en las movilizaciones que se han llevado a cabo hoy era un escrache que quería impedir el ejercicio de la democracia por los partidos que bueno, iba a decir que han ganado las elecciones, no, porque las elecciones las ganó el PSOE, ¿no? Los partidos, pero bueno, los pactos son legítimos de democracia y ellos han pactado, ¿no? ¿Qué sentís? ¿Qué se os viene cuando os califican de esta manera, ¿no? Pues estáis realizando un escrache que impide el ejercicio de la democracia. Bueno, yo creo que es legítimo, perfectamente manifestarte a las puertas precisamente de instituciones que se representan y que tendrían que ser muchísimo más cercanas. Ahí deberíamos estar nosotras, las mujeres, y por supuesto también los hombres. Esas instituciones deberían ser nuestras, hechas desde abajo hacia arriba y no como están construidas. Y bueno, los scratches la verdad es que fueron una herramienta, y lo son todavía, bastante útil en Argentina en una determinada época. Les vino bien y no sé, tal como está determinado y como se definen los scratches, no es una acción agresiva, es prácticamente un derecho, una acción política de queja y de protesta delante de una institución. No es violenta y no impide el ejercicio de su política y de su toma de posesión, en absoluto. Efectivamente, es que es una institución que nos pertenece, no hemos ido a la casa de esta gente, hemos ido a la institución que también es nuestra. Los hombres de azul, las mujeres de rosa. Esto lo hizo una ministra en un país que se llama desarrollado como es Brasil recientemente. Que con Bolsonaro tampoco vamos a esperar nada progresista, ¿no? Seguir ahondando en ese rol de género, el de la mujer de rosa, porque se asemeja más a un color delicado, de ser frágil. Y eso está más que superado por nosotras. Ya. Pero sí, son los estereotipos que se siguen manteniendo. Sí, lo que pasa es que los estereotipos existen y dañan, sí, ¿no? Hombre, y pues, perjudican. claro que dañan. Y no permiten el desarrollo ni igualdad, ¿no? Es verdad que ha habido una reacción muy buena. Me ha alegrado ver a alguna gente bastante famosa y a otros no tanto, que han reaccionado contra eso, y es como tiene que ser. Hay que mantener la lucha siempre. Pero sí, esto es el reflejo de la política que está resurgiendo. Aquí, en España, Vox, en Estados Unidos, Trump, Bolsonaro, en fin, tenemos muchos ejemplos. Sí, lo que ocurre es que hay países como Suecia, donde recientemente se ha conseguido un consenso amplio entre fuerzas de centro-derecha y fuerzas progresistas para aislar a la ultraderecha. Aquí se ha normalizado en Andalucía que la ultraderecha apoya un gobierno. Sí. Es que esto es la historia, ¿no? Lo que nos ha llegado después de una etapa de dictadura, en la que se ha dejado vía libre a este tipo de colectivos, porque han visto que no tenían
no les da vergüenza decir esas cosas cuando tendría que ser algo, como esto lo digo yo en mi casa, privadito, no, lo dicen de cara al público porque saben que tienen adeptos que lo aceptan y que lo toman como un discurso propio. Porque es lo que vemos, lo que comentaba antes con mi compañera, los mensajes de WhatsApp estos que llegaban diciendo que las personas migrantes recibían ayuda, que se les daban los medicamentos gratis, sí. Bueno, no veas. Que eso es el discurso que ellos han trasladado a las instituciones y que ha calado en gran parte de la población que está pues desencantada con la política y que piensa que un cambio así le va a dar algún beneficio cuando es todo lo contrario. Sí, que vamos a perder derechos. Que cuando hay casi 1000 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas o por quien pasaba por ahí y cree que puede hacer uso de la mujer, desde que hay estadísticas, jugar con estas cosas, no sé si es legítimo. Lo de las estadísticas es que clama al cielo, ¿no? Cuando decían que había más niños asesinados a manos de sus madres sí. que mujeres por víctimas de violencia machista. A ver, es que vamos a tener que ir a donde hay que ir cuando se dicen estas cosas, estas barbaridades. No podemos permitirlo. O sea, los últimos 8 años han sido también, incluso la diferencia entre asesinatos de hombres a manos de sus parejas mujeres, han sido 60 o algo así, 58 frente a 800 mujeres. ¿Cómo vamos a comparar un dato con otro? Es incomparable. Por eso solamente se explica porque la violencia machista es estructural, no es una cosa aislada, como decía mi compañera, del ámbito doméstico. Sí, no se considera terrorismo, no sé, porque comparándolo con las víctimas del terrorismo... son más ya las mujeres... Más mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, no se cuentan ahí pues la prostituta que ha sido asesinada por el cliente, no se cuentan otras víctimas, exclusivamente las que son por su pareja o expareja. Sí, por eso digo que la cifra oficial. Esos son los datos oficiales. Sí, luego realmente luego el hecho de la violencia de género o de la violencia machista tiene otras estadísticas y otros matices que no se acaban de contemplar, ¿no? Claro, que es lo que decíamos, eso es lo que le falta a la ley. Es cierto que es bueno sacar del ámbito familiar esa violencia que era privada y estaba oculta, pero hay que reconocer que la violencia machista es mucho más. Siempre que un hombre, con esa conciencia, con esa capacidad, ese poder que tiene sobre una mujer, lo ejerce porque puede y la mata, eso es violencia de género y es violencia machista. Sí, que al final no olvidemos también que en cualquier caso, que ese es el caso extremo, ¿no? O lo que sale ya a los extremos, pero que detrás hay muchas otras cosas, ¿no? Este combatir, ¿no? Este machismo cotidiano, que es quizás lo más complicado, o el patriarcado, como también se dice. Sí. Bueno, el machismo cotidiano, en muchas ya estamos acostumbrados. Es porque como no nos ponemos de acuerdo en los términos, pero por reflejar y querer, por querer centrar a lo que nos referimos, se puede llamar también machismo cotidiano o micromachismo, porque prácticamente pasan desapercibidos, claro, y ese paternalismo con que te trata a lo mejor tu jefe, cuando te aparta o no te da un trabajo porque, bueno, eres una mujer y tú no lo vas a hacer igual, o que no te dejen pagar en un bar, o que siempre le lleven la cuenta a tu pareja. Esos son pequeños machismos, luego hay otros mucho más grandes, como la cosificación de la mujer, al que estamos acostumbrados también todos los días a ver imágenes de mujeres, incluso de trozos de mujeres troceadas, que son totalmente sin identidad. Sí, son muchos, los machismos macro y micro, lamentablemente son muchos. Sí. Tengo que referir aquí una anécdota, pues recientemente, pues en una comida familiar en un chiringuito en la playa, ¿no? Pues pedimos una serie de bebidas, ¿no? Unas con alcohol y otras sin alcohol, y llegó el camarero y en el caso a mi hija le puso la cerveza y a su novio le puso la Coca-Cola. Y mi hija le felicitó al camarero, dijo, has hecho bien, porque no has dado por hecho de que la bebida con alcohol, que es la cerveza, o que la cerveza era para el hombre y no para la mujer, ¿no?
quizás no lo digo como indicativo, ¿no? Como anécdota, pero que refleja un poco en lo que hay que moverse a diario, ¿no? Contra lo que hay que luchar a diario. Sí, sí, un buen ejemplo de eso, que hablábamos del patriarcado, de ese sistema que establece que ya el hombre, por serlo, tiene una categoría, tiene unas cualidades que es la fuerza, la valentía, el beber alcohol, el deporte, todas esas capacidades son suyas, mientras que la mujer pues, está destinada al ámbito privado, a la cuestión más natural. Bueno, hace solo 40 años había un anuncio de un brandy que decía soberanos cosa de hombres, ¿no? Sí. Y sin embargo, los últimos acontecimientos deportivos son más las medallas para las atletas que para ellos, ¿no? que para los hombres. Es decir, que a lo mejor esto también va señalando un camino que no tiene vuelta atrás, ¿no? Sí, sí, cuesta, desde luego, pero... Esperemos que no tenga vuelta atrás, es lo que nosotras pensamos, no podemos dar ni un paso hacia atrás porque cada paso nos ha costado sudor, lágrimas, esfuerzo, horas de trabajo, de asamblea, de preparación de manifestaciones. Todo eso es un trabajo que no se nos puede venir abajo. Y a diario, ¿qué puede hacer la gente? Porque a lo mejor hay personas que además no se dan cuenta en realidad, ¿no? de lo que hacen o de lo que están haciendo no está bien, o que no saben la forma de actuar. Yo siempre digo que España es un país al que le hace falta en muchas cosas pedagogía, ¿no? Y en este asunto también. ¿Cómo se hace pedagogía en esto? Eso también lo hablábamos justo antes de entrar, porque para mí una anécdota importante fue que al día siguiente del 8M me acerqué a desayunar al bar de mi barrio obrero, cualquiera de Málaga, bueno, la Cruz de Humilladero, vaya. Y señoras ya de mediana edad, algunas jubiladas, decían, pues yo ayer no le hice de comer a mi marido. Para mí eso es una revolución. Escuchar eso es realmente lo que yo creo que las mujeres estamos funcionando en el método pedagógico que elegimos para transmitir nuestros mensajes. O también por la tarde me fui a otro barrio, a Teatinos, y había un grupo de chicas hablando sobre feminismo, arrinconando a un chico que decía que qué más querían, ¿no? Que estaba todo conseguido, que lo típico del discurso liberal de que las mujeres ya tenemos todos los derechos y que si tenemos situación de desigualdad es porque queremos. Sí, de hecho hubo partidos que no apoyaron el 8M y que al día siguiente, tras el éxito, parecía que es que lo habían apoyado desde el primer día, ¿no? Efectivamente. Bueno, esta tarde... Que retrató, sirvió para retratar, ¿no? Muchas cosas. Claro, mucha gente. Y por ejemplo, Ciudadanos ha dicho ahora que no van a dar ni un paso atrás en cuanto a la violencia de género, y es curioso escuchar a Ciudadanos hablando de paso atrás cuando el mismo mensaje que transmitimos nosotras, y ellos están favoreciendo a que esta gente que sí quieren que demos pasos atrás estén en el poder, tengan voz y tengan voto. Bueno, alguien comentaba esta mañana que hace 6 años solo en Ciudadanos se hablaba de violencia intrafamiliar, no se hablaba de violencia de género, ¿no? Entonces... Bueno, apropiarse del discurso. Exacto, se han ido sumando al carro cuando han visto que... Sí, lo que ocurre que quizás hay asuntos importantísimos, asuntos de calado donde no vale el oportunismo, ¿no? Eso es lo que nosotras decimos. Claro, pero vamos, nosotras no esperamos nada de partidos como Ciudadanos, como el PP, para nada, no esperamos que hagan ninguna política en favor nuestra, eso está claro. O sea, a nosotras nos van a tener enfrente, ya los conocemos, ya sabemos de qué van, y a la gente la verdad es que lo que le pedimos es que sean críticos, que duden de todo lo que oyen, de lo que reciben incluso de nuestro propio mensaje, que se lo cuestionen todo. Cuando hablamos antes de la educación, es que ese es otro problema. La educación ha dejado de ser una educación para formar a personas, niñas y niños, íntegras, que sean personas críticas, con capacidad de entender y de discernir lo que es justo y lo que no. Es necesario volver a eso, claro. Por eso precisamente ellos quieren quedarse con la educación y concertarla y tenerla en manos de sectores que para nada tienen un discurso feminista, ni mucho menos. Entonces la gente debe, que en mi opinión, en mi consejo, y es lo que yo intento hacer, juzgarlo todo, ponerlo en duda, cuestionarlo, ir a las fuentes, comparar, y así es como se va aprendiendo, se va sabiendo exactamente qué es lo que ocurre. Un buen mensaje, y nos quedamos con eso de que aconseja, que no quiere imponer, porque muchas veces se ha asimilado feminismo a querer imponer, ¿no? O a querer, bueno, ya cuando se utiliza la expresión de feminazi, que es lo más contrario, un colectivo que defiende derechos y mejoras sociales, aplicarle ese calificativo, pues no sé qué les parece. Bueno, ¿qué les suscita? No, a mí no me importa que me llamen feminazi tampoco, la verdad. No me importa que me insulten, no. Yo sé que no lo soy, vamos,
Claro. Sabemos simplemente que lo hemos enfadado, que están cabreados, Sí. que no les gusta nuestra postura y que por eso nos llaman Y así. cuando dicen Entonces, eso, que vamos por el buen camino. Es una Exacto. falta de argumentos, ¿no? Cuando me dices eso, dices, bueno, sí, a ver, que si yo lo que estoy pidiendo es igualdad y que un hombre se planche sus camisas y cobrar lo mismo que mi compañero, eso es ser una feminazi, pues déjame que tenga algunas dudas porque no he metido en una cámara de gas a nadie. Entonces, es anecdótico de que estamos avanzando. Pues imagino que habrá mucho más tiempo y más cuestiones para hablar, pero se nos ha acabado el programa. No sé si se les queda algo para terminar, que no se nos deba quedar en el tintero. No, simplemente decir que hay que seguir luchando Sí. sin miedo y no caer en ese discurso del miedo, no hay que tener miedo. Hay Y que sobre salir todo también a la calle a luchar. hacer un llamamiento para que el 8M sea una huelga general, seguida por toda la ciudadanía, porque los derechos de las mujeres nos interesan a todos y a todas. Estos avances no se han ganado solos y no vamos a dejar que nos lo quiten. Remedios Mar, de Feministas en Lucha de Málaga, muchísimas gracias por estar hoy en 7TV. Gracias. A vosotros. Ha sido hoy nuestra propuesta en este espacio que se llama 7 Actualidad, que ustedes conocen, porque bueno, nos hemos renovado en muchas cuestiones, pero en el fondo queremos seguir ofreciendo lo mismo, una televisión local de calidad que trate los asuntos que les interesan. Hoy nos hemos parado en el feminismo, en la igualdad, en cuestiones de género. Habrá otros días para hablar de otras cosas, ya saben, y mucha más programación. Mientras que volvemos con este espacio, como les decimos siempre para terminar, disfruten lo más que puedan de la vida.